Bueno, hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, esto es la última ya explicación de la última recuperación. Acá son los talleres 4, 5 y 6 de evolución. El 4 fue entre Lamarck y Darwin, que explicaban las teorías de Lamarck. El 5, esto era el de los pinzones, el de los picos de los pájaros. Y el 6 era el de que les puse a cortar lagartijas. Entonces, para que recuerden. Entonces, vamos a hablar de Lamarck. Entonces, Lamarck decía que, de acuerdo a la necesidad, el individuo evolucionaba. Entonces, que por ejemplo, estas jirafas que eran bajitas y necesitaban alcanzar la copa de los árboles para poder comer las ramas, entonces les empezó a crecer el cuello hasta que se volvieron jirafas. Ya saben que esta teoría fue desvalidada. Darwin decía que no, que había jirafas altas y había jirafas bajas, por ejemplo, y medias. Entonces, como las jirafas bajas no alcanzaban la copa de los árboles, morían. ¿Listo? Entonces, en el primer punto ustedes van a encontrar esta imagen. Entonces, miren que aquí muestran es que ella va cambiando. Entonces, esta es la teoría. Escriben debajo que esta representa la teoría de Lamarck. ¿Listo? Fíjense muy bien en la imagen. Y esta, que mire que tenía varios tipos de jirafa, hasta que quedó la que podía alcanzar los árboles. Entonces esa es la teoría de Darwin. Darwin habla de selección, que el ambiente lo selecciona y que los individuos con características favorables, él le llamó características favorables, iban a tener mayor éxito. En este caso, la característica favorable es tener el cuello alto. ¿Listo? Entonces van a ver un dibujo igual, entonces saben que este está representando la teoría de Darwin. Lo escriben debajo, ahí en el cuadrito. La segunda pregunta habla sobre el darwinismo. Entonces, hay tres tipos de adaptaciones. Adaptaciones morfológicas, fisiológicas y etológicas. Las morfológicas es todo lo que tiene que ver con el cuerpo. El color, la altura, el pelo, los huesos, etcétera. La fisiológica es, por ejemplo, si tiene lo que se conoce como sangre fría, o sea, heterotermos o sangre caliente. Si, por ejemplo, los individuos que hibernan, que cambian su metabolismo cuando hibernan. Entonces, las etológicas es, por ejemplo, las hormigas que tienen sus organizaciones, las abejas, nosotros también tenemos nuestras organizaciones sociales. Eso es el comportamiento. Los, los, eh, los procesos de apareamiento también son etológicas. Yo solamente les voy a preguntar por adaptaciones morfológicas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, una adaptación morfológica del camaleón es para camuflarse. Por ejemplo, mire, estos dos son osos, pero esto es un oso polar y miren que tiene el pelo blanco. Bueno, no es que tenga el pelo blanco, sino que esto se adaptó, esto tiene una adaptación para eso. Y este tiene el pelo oscuro porque viven en diferentes ambientes. Aparte, este tiene una capa de grasa más, etcétera. Entonces les voy a poner dos imágenes. La adaptación morfológica es de acuerdo al clima. Entonces son dos bovinos, de la familia de los bovinos. Ustedes me van a decir, me van a escribir abajo si es de clima frío. Mírenle cómo es, si tiene mucho pelo, si tiene poquito pelo, y el otro si es de clima cálido. ¿Listo? Solamente eso. De acuerdo a sus características físicas, miren de qué clima es. ¿Listo? Vamos a la pregunta 3. La selección natural y los tipos de selección natural. Entonces, está la selección direccional. Entonces, este modelo favorece a un fenotipo en específico. O sea, como que, y siempre, o sea, favorece a uno y al favorecer a uno, perjudica al otro. ¿Listo?
Entonces aquí habla de, por ejemplo, que había dos polillas. Eso es una historia real. Antes de la industrialización, de que se produciera el hollín en las fábricas, habían dos tipos de polillas. Y estas polillas eran más comunes en los árboles porque en Inglaterra los árboles son blanquitos, pues la corteza. Pero debido al hollín, los árboles empezaron a volver oscuros por la industrialización, entonces estas polillas se veían más, entonces pues los pájaros se las comían. Entonces eso empezó a favorecer a las polillas oscuras. Entonces es una selección direccional. Entonces, ¿cómo sé? Me perjudica uno y al perjudicar a uno se beneficia otro. ¿Listo? Entonces va a aumentar una población y va a disminuir la otra. Por ejemplo, acá dice que yo le puedo decir que aumentaron en los individuos con las mariposas oscuras, debido a que estas eran devoradas. Por ende, ustedes tienen que intuir que esta población disminuyó. Ahora, la selección estabilizadora. Entonces, acá se da ventaja a los individuos que son promedio. Por ejemplo, vamos a suponer que hay dos colores, tres colores. Uno claro, otro oscuro y otro medio. Entonces, en este caso, los individuos con color medio van a beneficiarse. Por ejemplo, aquí utilizan el peso de los fetos humanos. Dicen que si son con muy poquito peso, pues es malo porque van a estar desnutridos y entonces no hay mucha probabilidad de que sobrevivan. Y que si son de muy alto peso, pues también es malo porque se va a complicar el parto. Eso sobre todo era para las épocas donde pues, no se tenía tanto avance en la medicina en los partos. Entonces, los bebés, acuérdense que la madre ayuda mucho a que el bebé sobreviva por la leche, etcétera, etcétera. Entonces, en esto, los fetos con peso promedio son los deseables. Entonces, la selección, ¿cómo van a saber? Entonces, van a poner tres características, dos extremas y una intermedia. En la estabilizadora, van a darse cuenta que la intermedia es la beneficiada. ¿Listo? Entonces, yo ahí les escribo una historia, bueno, algo que pasó. Ustedes me dicen, me escriben la línea selección direccional o selección estabilizadora o la última, que es selección diversificadora o disruptiva. Esta es toda lo contrario a la estabilizadora. Favorece los individuos extremos. Pero ¿cómo no me voy a confundir con la direccional? La direccional favorece uno de los dos fenotipos. En esta se favorecen dos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí habla de un ejemplo de Darwin, que vio que, por ejemplo, habían tres tipos de pico. Unos grandes para comer semillas grandes, otros pequeños para comer semillas pequeñas y habían unos picos medianos. Resulta que esos picos medianos se extinguieron y esto porque no podían coger los picos grandes porque eran muy chiquiticos, ni escarbar para coger los picos pequeños porque tenía ya el pico muy grande. Entonces acá el intermedio va a ser el afectado. El intermedio es el que le va a ir mal. ¿Listo? Acá el intermedio va a ser el beneficiado. Y acá en la direccional uno solo. Un solo fenotipo va a ser beneficiado. Los otros o el otro va a ser afectado. ¿Listo? Listo, muchachos. Espero que vean el video y
estudio.